Hare Krishna devotos, ¿cómo están? Entonces, bienvenidos otra vez a este estudio dirigido al Bhagavad Gita tal como es. Quería agradecer, como siempre, la oportunidad de poder compartir las experiencias que uno tiene acerca de las enseñanzas del Bhagavad Gita a ISKCON Buenos Aires y a cada uno de ustedes que se tomaran el tiempo de escuchar esta breve charla introductoria. Bien, así que vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, el capítulo 3, que se llama Karma Yoga. El texto número 17 corresponde hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, Bhagavad Gita tal como es, capítulo 3, Karma Yoga, texto número 17. Yastatmaratire vasyad atmatriptas Chamanava atmanieva chasantustash tasya karyam navidyate. Traducción. Dice Krishna: pero para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber, dice Krishna. Un segundito, ajustamos esto que se está torciendo. Está mejor. Bien. Dice Krishna: pero para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber, dice Krishna. Significado por Srila Prabhupada. Una persona que está plenamente consciente de Krishna, y a quien la satisfacen plenamente sus actos de conciencia de Krishna, deja de tener deberes que ejecutar. Debido a su estado de conciencia de Krishna, toda falta interna de piedad se limpia instantáneamente, efecto equivalente al de muchísimos miles de ejecuciones de sacrificios, yagyas. Mediante esa limpieza de conciencia, uno llega a estar plenamente convencido de su posición eterna en relación con el Supremo. Su deber queda así autoiluminado por la gracia del Señor, y en consecuencia se dejan de tener obligaciones para con los mandamientos védicos. Esa persona consciente de Krishna deja de estar interesada en las actividades materiales y deja de sentir placer en cuestiones materiales tales como el vino, las mujeres y atracciones similares. Yastu atmaratire vasyad atmatriptas chamanava atmanieva chasantushtas tasya karyam navidyate. Dice Krishna: pero para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Bande Shri Gurundinataranam. Yo he nacido en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual, por cuya gracia infinita un mudo puede volverse un elocuente orador, un cojo puede cruzar montañas, y hasta un ciego puede ver los luminares del cielo. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine. Muy bien. Krishna aquí está describiendo cuál es la posición o la condición, no condición, sino el estado de un alma liberada. El estado de un alma que dejó de estar condicionada. Y usa la palabra atmarati, que se satisface en el ser. Acá se usa la expresión atma. Si algunos recuerdan, los más antiguos recordarán cómo nosotros distribuíamos una revista que se llama Atma Tattva, la ciencia del ser. Atma Tattva, la ciencia del ser, o la ciencia del alma. Posiblemente nuestra palabra alma derive de aquella palabra atma,
en sánscrito. De hecho, tenemos muchas palabras sánscritas que hemos heredado y hemos acomodado y las hemos adoptado en nuestro idioma. Así que esta palabra Atma se refiere al ser. Y Krishna usa esta Atmarati, que uno encuentra satisfacción en el ser, ¿no? Como conocemos, uno de los nombres del Señor es Atmarama, que también está autosatisfecho, que Él está satisfecho en sí mismo. ¿Sí? Ahora, ese sí mismo de Krishna, que por el cual se le llama Atmarama, Él es absoluto y es siempre Él mismo. Ahora nosotros, a pesar de que somos ser, el ser que somos, en este momento estamos muy cubiertos por toda clase de capas corporales, materiales, que demandan cada una su propia satisfacción. La primera de las capas que nos cubre como almas, como atmas en estado puro, la primera de esas capas es el ego falso, o la identidad del no ser, el ego falso, el no ser. No exactamente no ser, sino ser otro. Una falsa concepción del yo. Yo no soy atma, sino que ahora soy cuerpo. Y ese ego falso es la sustancia a la cual se adhieren el resto de las capas materiales. Es como un imán que va atrayendo otras capas materiales, como la inteligencia, como la mente, como el cuerpo material, con sus sentidos, con su piel, con todo eso. Su capacidad de proyectarse, de mirar, de oler, ¿no? Los sentidos de la acción. Y entonces, como estamos muy afectados por esa primera capa de ser otro, de ego falso, ahankara se llama esa sustancia, como estamos, Hare Krishna Prabhu, como estamos muy afectados por esta primera capa de materia, que podríamos llamarle egoísmo, estamos confundidos en cuanto a quiénes somos realmente. Y por eso tratamos de encontrar satisfacción en el ser, pero no en el ser Atma, sino en el ser Ahankara, en el ser irreal que somos, en el ser temporal, en lo que cada una de esas capas materiales encontraría como satisfactorio. Entonces, para ir ya al final de lo que dice Srila Prabhupada en el significado, uno siente mucho placer en cuestiones materiales tales como el vino, las mujeres y atracciones similares. El vino, las mujeres, para el caso podría ser el vino, los hombres, para quien le gusten los hombres, como a las mujeres les gustan los hombres. Bueno, hoy en día está todo así. El vino, el sexo opuesto y atracciones similares. O el vino, la atracción sexual, cualquiera sea, y atracciones similares. Así, entonces, como nuestra actual estado de identificación es erróneo, estamos identificados con el ahankara, o el otro que no es el verdadero, encontramos mucha satisfacción en estas cosas y nos cuesta dejar estas satisfacciones, nos cuesta dejar por lo menos el plan de concretar ese tipo de satisfacciones a cambio de un supuesto placer superior o una supuesta bienaventuranza superior en un ser, en el Atma, al que todavía no estamos, con el que todavía no estamos del todo identificados. Porque tenemos una visión muy opacada por la influencia de la energía material, por la limitación de nuestros sentidos, por la tendencia a caer en ilusión, por los
vaivenes de nuestra mente y por la escasez de nuestra inteligencia. A lo sumo abarcamos algún campo de saber material, pero nos cuesta muchísimo abarcar todos los campos de saber material, y el saber espiritual, estas cuestiones espirituales, no son, sentimos, porque estamos identificados con el ahankara, sentimos que no son ajenas, que no son para nosotros. Porque no estamos identificados con el Atma. Pero Krishna describe acá cómo la persona que en la vida humana, ¿no?, que llegando a la vida humana, dedica su vida humana a lo que el primer aforismo del Vedanta Sutra manda. El primer aforismo del Vedanta Sutra, el Vedanta Sutra es un tratado de escrituras, son versos en sánscrito que están escritas en una métrica que se llama aforismos. Entienden lo que son aforismos, son pequeñas frases de enseñanzas, ¿no? Y el primer aforismo del Vedanta Sutra dice Atato Brahma Jigyasa. Ya hablamos de esto alguna vez. Atato Brahma Jigyasa. Dice ahora, este atato significa ahora, en una hora urgente, ahora mismo, urgentemente, Brahma Jigyasa, uno debe indagar acerca de la espiritualidad, del Atma. Ahora que uno llegó a la vida humana, estas cuestiones no se le pueden pedir a un animal, a un perro, a un gato, a un mono, a una vaca. No se le puede pedir esas cosas, que ellos se preocupen por la trascendencia. Pero a un ser humano se le debe exigir que se preocupe por la trascendencia. Supongamos, hay una clase muy, muy famosa y antigua de Srila Hridayananda Maharaj. Él, contando esto mismo, habla sobre el caso de un perro cruzando el semáforo en rojo. No sé dónde viven cada uno de ustedes, pero en lugares en donde los semáforos peatonales son seguidos estrictamente, tal como los semáforos de los vehículos. ¿Sí? Hablaba de Estados Unidos, en otros lugares capaz que el semáforo peatonal no se lo respeta tanto, pero en esos lugares se respetan unos semáforos y otros semáforos. Entonces el perro cruza la calle con el semáforo en rojo, y al perro nadie le dice nada. El perro se arriesga y a veces salva o sea, logra cruzar indemne, y a veces no, lamentablemente. Bien. Pero una persona, el perro cruza, y una persona, si cruzara el semáforo en rojo, inmediatamente aparece un policía y lo multa. Hridayananda Maharaj gritaba: ¿y por qué no se lo multa al perro? ¿Por qué no se lo multa al perro? Porque el perro no tiene ningún deber, no sabría comprender cuál es su meta en la vida y sus deberes y sus derechos en la vida. Solamente sobrevive y está ahí, y a su suerte, o a la suerte que el destino le depare. Pero el ser humano tiene obligaciones, así como tenemos ciertas facultades para poder disfrutar de este mundo material, también tenemos obligaciones para con el mundo material. Entonces, una de estas obligaciones es dictada en el Vedanta Sutra. Y dice: Atato Brahma Jigyasa. Ahora que estás en la forma humana de vida, con más o menos capacidad de hacerlo, tu deber, nuestro deber, es Atato Brahma Jigyasa, indagar acerca del Brahman, que sería como la verdad trascendental, el Brahman, la verdad trascendental, acerca de la verdadera identidad del alma, acerca del Atma. Por eso la revista que distribuíamos no se llamaba Brahma Jigyasa o las preguntas sobre la espiritualidad, sino se llamaba La Ciencia del Alma, que es básicamente lo mismo, la ciencia del alma. Entonces, para cualquier ser humano, acá
el propio Krishna usa esta expresión, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana, por humana, se dedica para lo que sirve, que es la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, que no encuentra mayor satisfacción que estar identificado con el alma en su estado puro. Para él, dice Krishna, no hay ningún deber, porque está plenamente saciado. Ahora, cuando recién hablábamos de deberes, el deber del ser humano es indagar acerca de la trascendencia, y una vez que uno encuentra la respuesta, Krishna dice acá, para él no hay ningún deber. Parece contradictorio, pero una vez que se ha encontrado la respuesta, ya se pasó, se superó esa etapa. No hay ningún deber de la etapa inferior para aquel que está en una etapa superior. Así que cuando uno llega a esa etapa superior en la cual no tiene aspiraciones materiales, y esto debe tomarse con mucha delicadeza, no aspira a que su felicidad dependa de ningún esfuerzo material. Y en el siguiente verso el orador hablará sobre un verso en el cual Krishna advierte que no tiene aspiraciones materiales, no tiene deberes materiales, pero tampoco tiene, dice Krishna, no tiene ninguna razón para evitar actuar de esa manera. No tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, dice Krishna. Así que eso se verá en la próxima clase. Lean el capítulo 3, verso 18. Consúltenlo y verán eso. No pensemos que como Krishna dice acá, para el devoto no hay ningún deber, entonces ya está, no necesitamos hacer más nada y solamente podemos, como se dice, abandonarnos a la nada. Eso sería impropio también de un devoto. La otra vez estaba leyendo, fue el día de Bhadra Purnima, el día de la luna llena del mes de Bhadra, y leímos el Srimad Bhagavatam, y estaba leyendo el canto quinto del Srimad Bhagavatam, y allí en las enseñanzas del señor Rishabhadeva se mostraba cómo el señor Rishabhadeva dejaba el mundo material. Él se había internado en el bosque, estaba totalmente desapegado de su cuerpo material, de lo que parecía su cuerpo material por la influencia de Yogamaya. Era el propio Señor en la forma de lo que en sánscrito se llama como avaduta, o una persona externamente parecido a un lingera, o una de esas personas que están sin techo por la calle, como un loco, que no se cuidan su apariencia personal ni cuidan su higiene, y están como oídos, una avaduta. Aparentemente, pero internamente están totalmente entregados al ser, saciados plenamente en la comprensión del ser, y su disfrute únicamente proviene del ser, tal como describe este verso. Entonces el señor Rishabhadeva se internó en el bosque, y por un azar, por esos accidentes que suceden, el bosque se incendió y su cuerpo también se carbonizó, y sin ninguna queja ni nada. Estaba así. Y entonces, después de eso, ¿qué sucedió? Se hablaron las glorias del señor Rishabhadeva, y un rey, que no recuerdo el nombre ahora, pero un rey creó una nueva religión, contrario a los mandatos védicos. El rey creó la religión del jainismo. No sé cómo se practica hoy en día, pero por lo menos en ese momento era una religión de abandono total, y
de la higiene, del cuidado personal y parecer un loco y ¿cómo se dice? Una baduta, ¿sí? Una persona unido, un loco. Ah, y en el mismo verso del Bhagavatam se dice que esto es una apa sampradaya, o sea, una religión caprichosa, porque la imitación de lo que aparece ser como algo externo, del comportamiento externo de una gran alma, no necesariamente nos trae la profundidad interna de esa gran alma. No es el disparador. La causa de ese comportamiento externo arrebatado, ido, no es la misma locura, sino la profunda entrega, como por ejemplo esta devota, ¿cómo es que se llama? Bueno, no recuerdo. Una devota que estaba, hay muchas oraciones de esta devota a Krishna, y ella estaba siempre como enloquecida y todas las noches siendo muy niña quería ir a bailar con Krishna y la encerraban en la casa y así. Ok, bueno, tiene unas poesías muy lindas y la Prabhupada también la cita. Yo no la recuerdo ahora el nombre, quizás alguno se acuerde después o yo mismo me acuerde y lo voy a poner ahí. Pero bueno, entonces este arrebato de amor, este parecer como un loco abandonado de las formas normales de conducta, es la consecuencia de una profundidad interna muy grande. Y a través del comportamiento externo no es posible causar no va a suceder al revés, que el comportamiento externo como un loco nos fuera a causar esa profundidad interna. Es al revés. Uno es la causa del otro y no el otro la causa del uno. ¿Se entiende eso? Entonces, imitar el comportamiento de un devoto es muy arriesgado porque uno pretende llegar al final. Mirabai, gracias, Prabhu. Gracias, Prabhu. Sí, Mirabai. Decíamos que es muy arriesgado porque este comportamiento externo, ahí me perdí, disculpen. Sí, imitar el comportamiento externo de un devoto, decía, es muy peligroso porque querer llegar al final del camino saltando etapas, es hacer trampa y es imposible, porque hay todo un desarrollo, debe haber como una maduración. La planta empieza como semilla y después de semilla brota y va creciendo y así, y después tiene flores y frutos. No se puede llegar a tener frutos por simple imitación. Debe haber todo un proceso de crecimiento, de desarrollo, de estabilización, de madurez. Entonces, este proceso que Krishna habla, de que uno debería indagar, ¿no? Cuya vida humana está uno debería dedicarse a la comprensión del ser, a la comprensión del Atma real, a entender, a saber distinguir cuándo es que estoy actuando en favor del alma, de yo como ser, y cuándo estoy actuando en favor del ahankara, de yo como egoísta, el falso yo, cuándo estoy promoviendo unos beneficios u otros, unas consecuencias u otras, entender cuáles son las diferencias, si me gusta es bueno, y entonces ahí tratar de distinguir. No puede ser así, no puede ser que todo lo que me guste sea bueno. Así como le decimos los que tenemos padres, tenemos hijos, los que somos padres y tenemos hijos,
sabemos que no todo lo que le guste a nuestro bebé va a ser bueno, no todo lo que le guste a nuestro hijo va a ser bueno. Puede ser que le dejemos comer un poco de torta o le dejemos comer un poco de fideos, ¿no? A mí los vegetales no me gustan, yo solo quiero comer fideos. Hay muchos niños que son así, ¿no? Y bueno, un poco de fideos está bien y cada tanto, pero no podés solamente comer fideos. No, que los vegetales no me gustan. Bueno, no me importa, te tenés que comer los vegetales. Y ahí uno trata de persuadir al niño o lo castiga. No lo castiga, sino que le dice, bueno, entonces no tenés más televisión hasta que no te comas los vegetales. O no tenés postre, que te gusta tanto el postre, hasta que no te comas los vegetales. O mañana no voy a hacer fideos porque hoy no te comiste los vegetales. Y así. Entonces, saber distinguir cuándo, por indagar, por dedicarnos a la comprensión del ser, saber distinguir cuándo estamos aumentando ese cúmulo de conocimiento del ser, cuándo estamos identificándonos más con el ser, con el alma, y saber distinguir cada vez que cuando estemos actuando egoístamente, que estemos saboteando ese acumulamiento de conocimiento del ser, cuando estemos otra vez cubriéndonos de capas de egoísmo. En el mismo capítulo del canto quinto del Bhagavatam, creo que era el capítulo 6 o el 16, no recuerdo, las enseñanzas de Rishabde o por ahí, se habla de la mente, que la mente es muy traicionera, y usa el ejemplo de que a veces cuando una mujer se usa mujer por este asunto de que, bueno, ahora lo van a entender, que cuando una mujer tiene un amante o varios amantes y el esposo no lo sabe o está muy distraído y no controla esa situación, a veces la mujer abre la puerta a esos amantes y alguno de ellos, por envidia, por todas estas cuestiones, aparece y mata al esposo incluso. Entonces se dice que cuando la mente no está sujeta y cuando la mente está demasiado atraída a estas cuestiones materiales, tales como el vino, las mujeres y las atracciones diversas, cuando la mente está demasiado entregada a estas cuestiones, puede hacer entrar, y en el mismo capítulo lo dice, puede hacer entrar a un montón de enemigos. Se disparan, ahí entran un montón de enemigos y entre todos ellos sabotean a tratar de entender qué es el ser. Estos enemigos son la lujuria, la ira, la codicia, la lamentación, el sueño, el miedo y alguno que otro más. Ahí, vamos a ver. El miedo, sí. Y todos estos enemigos, todas estas emociones que nos tiran para abajo, arruinan nuestro progreso espiritual, arruinan nuestra comprensión espiritual, nos impiden, no solo arruinan, sino que estando en esa condición de estar lujurioso, envidioso, iracundo, ambicioso, temeroso, aletargado y así, nos cuesta muchísimo más, nos impide acceder a un entendimiento claro de qué es la espiritualidad, qué es el ser, identificarnos con el Atma, con el Atma y por ende llegar a un estado de estar satisfecho con ser uno mismo, con ser alma espiritual. Con ser alma espiritual, con los consiguientes deberes o con la consiguiente naturaleza del alma espiritual, que es ser sirviente de Dios, estar plenamente satisfecho en relacionarse con Dios. Entonces, por eso se dice, para esta persona no hay
deberes, no hay ningún deber de los anteriores. Es como cuando uno llega supongamos, a la universidad. Entonces, una vez en la universidad ya no tiene que hacer, tiene que hacer otro tipo de cosas que son muy superiores y diferentes de lo que hacía en la escuela primaria o en el preescolar, en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Ya no tiene que practicar cómo escribir, porque ya sabe escribir. Entonces no hace falta que otra vez cumpla los deberes. En el caso, dice acá, Prabhupada habla sobre que cumplan los deberes védicos de la enorme cantidad de deberes que hay en la literatura védica. La literatura védica tiene un propósito final totalmente espiritual, pero empieza muy de abajo. A pesar de ser literatura superior, empieza muy de abajo. Dice, bueno, vamos con estos que son totalmente materialistas, vamos a dirigirlos, interesarlos en cuestiones más espirituales, pero de a poco, porque empujarlos así no va a servir. Entonces hay que interesarlos en algunas artes, en algunas ciencias, en algunas actividades de ingeniería, arquitectura. Entonces de medicina. La literatura védica es tan vasta para poder llegar a toda clase de personas. Y desde ahí ir de a poco, tanto quien sigue el procedimiento védico llega con tiempo, pero llega cada vez más a entender ciertas cosas espirituales. Y entonces después de muchos nacimientos, dice acá, de muchísimas miles de ejecuciones de yagyas, de sacrificios védicos, como son dictados en la literatura védica, después de muchísimo tiempo, al final uno llega a un cierto estado de iluminación. Y dice acá, su deber queda mediante esa limpieza de conciencia. Pero cuando uno está en estado de conciencia de Krishna, cuando uno directamente va a la conclusión, es como, Prabhupada usa mucho este ejemplo de la persona que sube un edificio por las escaleras y la persona que sube un edificio por el ascensor, ¿sí? Ambos están subiendo, así que para ambos la meta es estar arriba, ¿sí? Entonces, como la meta es estar arriba, el proceso puede variar de subir por las escaleras, dar todas las vueltas de las escaleras, ¿no? O subir por el ascensor. Cuando uno sube por las escaleras, pasa por el piso 1, mira lo que se ve por las ventanas ahí de las escaleras, ¿no? Ve el paisaje y ve que hay estas oficinas, y después pasa por el piso 2 y hay estas otras oficinas y tiene esta otra decoración y se ve de otra manera, en otro ángulo lo que se ve, ¿no? Y pasa por el piso 3 y hay estas cosas y estas otras. Acá la empresa es otra, entonces tiene otros colores las paredes, y pasa por el piso 4 y así, ¿no? Y va conociendo todo. Proceso largo, es efectivo porque uno va subiendo, pero es largo y cansador. Y porque, si es de muchos pisos uno se cansa, no estamos tan jóvenes como antes, y lleva más tiempo. Y por otro lado, lo que podría llegar a ser una ventaja, uno abunda en conocimiento de todo lo que hay en el edificio. Sabe quién está en el piso 1, sabe qué cosas hay en el piso 2, sabe qué cosas hay en el piso 3 y quiénes están en el piso 4, y así hasta el piso 114 que tiene este edificio. Pero para el que sube por el ascensor, que va directo, ¿y qué viste en el piso 1? No, el cartelito que decía 1. ¿Y qué viste en el piso 2? Y decía 2. Y en el 3... ni lo vi, decía 4 ya de repente, y así, ¿no? Y va subiendo y llega arriba, ¿no?
Y esa persona no está ni enterada de qué es lo que hay en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y así. No le importaba, lo que quería era llegar arriba de todo. Este otro, una vez que llega arriba de todo, también llegó, bastante después, y está sobreabundado de conocimiento inútil, porque no quería saber todo eso, pero de alguna manera lo tuvo que pasar. Entonces, uno puede decir, no, sin saber quiénes están en el piso 1 y en el 2 y toda la ejecución de sacrificios y todos los mandatos védicos y todo el estructuramiento del comportamiento ético y moral y religioso de los Vedas, que es tan abundante. Sin saber todo eso no se puede llegar. Sí, sin saber todo eso no se puede llegar si uno va por la escalera. O sea, haciendo el proceso paulatino, muy paulatino, ¿no? También hay una paulatinidad en el ascensor, porque no es que de repente subió, sino que va subiendo, ¿no? Si tiene muchos pisos, tardará un rato. Entonces, en esta eternidad, uno puede, durante miles y miles de vidas, ir... como dice acá, dedicarse a la comprensión del ser de esta manera sobreabundada. O puede dedicarse a la comprensión del ser con la meta en foco, enfocado en la meta, ¿no? Y si uno está enfocado en la meta, no hace falta que se distraiga tanto con todo lo que hay antes de eso. Entonces, eso es la buena noticia del movimiento Hare Krishna, de nuestro movimiento, de nuestra orden, que el Señor Chaitanya directamente apunta a través de la revelación del mantra Hare Krishna, apunta directamente a esa meta suprema, directo a la meta suprema, con el ascensor. No es inmediato, pero directo a querer ser consciente de Krishna. Y cuando uno empieza a querer ser consciente de Krishna, empieza a ser consciente de Krishna. Y como uno está consciente de Krishna, empezando a ser consciente de Krishna, encuentra instantáneamente una cierta atmarati, una cierta satisfacción en el ser. Y empieza a entender que ese ser, que el alma, que empieza a encontrarse incómodo con todas las demandas del cuerpo, las demandas de la mente, y dice, ¿qué es esto? No soy yo no estoy queriendo hacer esto, yo hice eso pero no quería hacerlo, no es yo el que está haciendo eso, yo soy otro, yo soy mejor, yo quiero ser mejor, ¿no? Y entonces se empieza a dar cuenta, no tiene la solución a la enfermedad, pero al menos tiene, a través de la lectura de las escrituras, de esta comprensión del ser, dedicarse a la comprensión del ser, empieza a tener una pista del diagnóstico de la enfermedad. Y esta enfermedad es la enfermedad material. Y a través de tener un diagnóstico, puede tener una cura más segura. Pues sabe qué es lo que está combatiendo. Estoy combatiendo mi lujuria, mi ira, mi envidia, mi codicia, mi letargo, mi miedo. Estoy combatiendo todas esas cosas que lo único que hacen es tratar de aniquilar al ser. Obviamente no lo pueden hacer, pero por lo menos pueden sepultarlo sobre capas y capas de materialismo. Capas y capas de materialismo que terminan pesándonos mucho. Uno si uno no se satisface en el ser, no se puede satisfacer con nada. Puede actuar para tratar de satisfacerse. Uno siempre cree que va a satisfacerse. Yo soy libre y yo puedo hacer esto y lo otro y voy a hacerlo. Mira cómo lo hago. Y entonces trata de satisfacerse y uno trata y no se puede. Nunca se va a poder.
porque el ser tiene una necesidad muchísimo más grande que el placer o el disfrute que le pueden otorgar estas capas materiales de corporalidad. Es engañoso. Dijimos que uno está engañado por esta sustancia primaria que es el ahankara, el ego falso. Uno está engañado y piensa que todo lo que yo le dé a mi yo falso, a lo que yo creo que soy yo, me va a satisfacer. Y no es así, porque no llega nunca a completar la expectativa de nosotros, porque nosotros sí somos Atma, a pesar de que creamos que no somos, que somos cuerpo material, sí somos Atma, y esa Atma tiene un hambre de satisfacción que no se puede llenar con ninguna cantidad de disfrute material que le pongamos. Porque el disfrute material es de muy baja calidad, dura muy poco, es muy costoso de obtener. Y engaño en el que hemos caído, esta estafa que nos estamos imponiendo nosotros mismos, hace que sea cada vez más difícil, que cada vez estemos dispuestos a entregar más barata nuestra alma, a venderla más barata, y cada vez está resultando más caro obtener satisfacción de verdad. Hay una historia que se cuenta de un devoto, un brahmana, que estaba haciendo ayuno. Él estaba ayunando y justo llegó el momento apropiado que tenía que romper el ayuno. También no solamente hacer el ayuno es algo que puede beneficiarlo a uno espiritualmente o materialmente, sino que el momento en que uno corta el ayuno también es importante. Entonces este devoto este brahmana seguía en ese procedimiento paso a paso de las cosas, ¿no? Como hablábamos de la escalera y el ascensor. Él seguía el camino largo. Entonces estaba siguiendo este mandamiento que debía romper el ayuno en un momento muy propicio. Y cuando llegó ese momento no tenía nada para comer. Y tenía mucha hambre también. Y se sintió muy, muy desesperado. Y justo pasaba por ahí una persona, un intocable, por decir, o una persona con quien... una persona de muy baja calidad, muy baja estofa, una persona muy vulgar, que pasaba por ahí, y este brahmana, que se jactaba de no ser vulgar, dijo, no, por favor no me invita a comer a su casa porque estoy en ayunas, no sé qué. Ah, sí, venga. Y ahí comió toda clase de cosas vulgares, comió hasta reventar. Y bueno, se fue, ¿no? Agradeció, se fue, muchas gracias, qué sé yo, y se empezó a sentir muy mal. Y se cruzó con otro brahmana y le dice, ¿por qué estás así con esa cara tan apagada? ¿Qué te pasó? Bueno, mirá, te tengo que confesar, yo había hecho un ayuno, estaba ayunando, viste las fechas que habían, y tenía que romper el ayuno y no tenía nada para comer, y justo pasaba este señor que era un intocable, una persona muy, muy baja, de muy malas costumbres, y bueno, y me invitó a su casa a comer y comí toda clase de cosas vulgares, que no se podrían jamás ofrecer a una deidad ni nada de eso, pero bueno, comí hasta reventar. Pero qué horror, qué sé yo. Bueno, siempre es bueno arrepentirse y ya la vida sigue, ¿no? Le dijo. ¿Cómo para que no esté tan deprimido? No, pero ¿sabés qué es lo que más me deprimió? Que comí y nunca pude satisfacerme. Pensé que incluso así yo iba a poder estar satisfecho, y no encontré ni un poquito de satisfacción. A pesar de que rompí todos los comportamientos adecuados, ¿no? Y se había sentido mal justamente porque
había vendido muy barata su alma a cambio de un disfrute extremadamente barato, que no le trajo ninguna satisfacción, solo le trajo un malestar interno muy grande. Uno se sacia el hambre, puede ser. Uno se sacia la lujuria, puede ser. Uno se sacia la embriaguez, ¿no? El deseo de estar embriagado, puede ser. Pero saciado, ¿no? Es como dice Krishna acá en la expresión en el mantra, uno se sacia plenamente. No, a través de esas cosas no. A través de lo que dice Prabhupada, el vino, las mujeres, las atracciones diversas, uno no puede saciarse plenamente. Son de muy baja calidad, son muy pocas las que se encuentran, y si uno encuentra mucho también sigue siendo muy poco, porque el alma necesita mucho más. Entonces, esta esta buena noticia que tenemos es que a través del mantra de Krishna, de la práctica del servicio devocional, de asociarnos con devotos, de leer el Bhagavad Gita, de consultar las escrituras, de cantar a Krishna, de adorar al Señor, de indagar acerca de quiénes somos realmente, esto nos puede llevar a un estado en el cual cada vez más seamos más capaces de apreciar el valor de estar saciados en el ser, de estar disociados de nuestros deberes, de no estar luchando. Disociado significa que cumplimos nuestros deberes con alegría, porque sabemos que no tenemos ningún deber, que somos libres de hacerlos, y que esto, si yo cumplo mis deberes con satisfacción, esto va a estar complaciendo al Señor, y esto me va a llevar cada vez más cerca de esa meta suprema que es Krishna y el amor por Dios. Así que los que estamos todavía en esta etapa de sentir tanto placer por el vino, por las mujeres, por las atracciones diversas, y que perseguimos esa saciedad y nos damos cuenta cada vez más que no llega a ser pleno, y no es pleno, y no es pleno, y no es pleno, deberíamos al llegar a esta comprensión de este diagnóstico de que esa es mi enfermedad es esa, tengo un diagnóstico correcto, entonces a partir de eso deberíamos ser cuidadosos, ¿no? Muy cuidadosos, controlar a la mente para que no se nos escape y no abra las puertas a estos graves defectos, a estos graves vicios, como la ira, la lujuria, la codicia, la envidia, el letargo, ¿qué más era? El miedo, y otra más que había por ahí que no recuerdo, pero todas esas deberíamos evitarlas. Ya sabemos lo mal que nos hacen, y deberíamos entonces cerrar la llave de esas puertas, ¿no? Todo eso está ahí, agazapado, esperando saltar y esperando invadir nuestro hogar, nuestra conciencia, y no debemos darle la llave a la mente para que lo haga. En vez de eso, deberíamos tomar la llave de nuestra práctica espiritual, cerrar eso, ¿no? Tenerlos ahí en el sótano, ¿no? Mientras tengamos un cuerpo material y una mente material y todo eso, esos monstruos están ahí, todas esas malas vibraciones están queriendo salir, están queriendo dominarnos. Debemos superarlas, dejarlas atrás, no hacerles caso, no dejar que la mente les abra la puerta, y ser muy cuidadosos con esta riqueza espiritual que vamos acumulando de a poquito. Así que yo voy a dejar aquí. Creo que más o menos hemos llegado a unos 48 minutos de charla, lo cual es un muhurta entero. El Bhagavad Gita se charló
esta conversación entre Krishna y Arjuna duró un muhurta, son 48 minutos. Así que habiendo llegado a cumplir el muhurta, vamos a dejar aquí. Si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta que pueda yo contestar, con mucho gusto. Acá están los devotos. Karuninitai Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna, reverencias. Emilce, Benuraj. Hare Krishna, reverencias Prabhu. Pablo. Amritananda. El puro para los amigos. Gracias por el soplarme que era Mirabai. Como me voy a olvidar de Mirabai, una gran devota. Jimmy, reverencias. Laura, Hare Krishna, gracias por los comentarios, los saludos que me mandan y que se escucha bien y todo eso. Tenemos un tiempito más como para que puedan escribir alguna pregunta si es que la tienen. Leemos de vuelta al mantra para hacer un poco de tiempo, no para hacer que este tiempo valga. Vamos a leer el Bhagavad Gita y dice: Yastvat maratire vasyad atma triptas chamanava atmanievacha santushtas tasya karyam navidyate. Dice Krishna: pero para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. No se olviden que esta expresión, para él no hay ningún deber, no significa que uno no esté obligado a hacer nada. Y esto se aclara en el verso siguiente. Los que van a escuchar la clase siguiente estén atentos porque se va a aclarar, y los que no van a escuchar la clase siguiente porque no pueden, consulten el Bhagavad Gita 3, capítulo 3, texto 18, en el que Krishna dice muy claramente: él no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo. Así que no usemos esto como excusa de que ahora no voy a hacer nada y ya soy requete espiritual. Eso es nada más imitar la parte externa de lo que es un devoto. Entonces, como nadie escribió ninguna pregunta, ok, vamos a dejar acá. Entonces, muchísimas gracias. Hare Krishna, que tengan una vida feliz como bien merecen.